Bueno, muy bien, y seguimos en De Raíz Radio y ahora vamos a abordar un tema que es un tema muy interesante y muy actual, que es el tema del litio. A ver, yo el otro día quedé un poquito consternado con alguna información que estuve leyendo sobre la rentabilidad que el litio le genera a determinados países, como ser en México es una empresa estatal y tiene una rentabilidad que le queda al Estado del 60%, en Bolivia algo así del 40% y en la Argentina el 12,6%. ¿No? Entonces digo, ¿qué está pasando con el litio? ¿Qué es el litio? ¿Por qué esa gran demanda que hay hoy internacional? Y, a ver, ¿qué beneficio deja la Argentina y qué daño ambiental deja la Argentina? Para eso vamos a hablar con el licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y profesor emérito de la Universidad de Jujuy, el señor Benito Carlos Aramayo. ¿Me estás escuchando? ¿Me está escuchando, señor Benito? Sí, perfecto. ¿Cómo les va? Buenas ¿Qué tardes. tal? Un ¿Cómo placer. están? Bueno, en primer lugar la pregunta principal es, ¿qué es el litio para gente común que siente hablar mucho de esa palabrita mágica hoy parece ser, pero no entiende muy bien de qué se trata? Bueno, me parece muy bien que arranquemos por ese tema, porque hay mucha confusión sobre a qué se denomina litio, qué es lo que realmente se está haciendo en nuestro país particularmente, pero Mm. también qué es lo que se está haciendo en Bolivia, en Chile, porque creo que hay bastante desinformación, hay confusión sobre de qué se trata cuando hablamos de litio. La realidad es que lo que se está explotando en los salares que contienen el litio, estamos en un nivel que lo hacen empresas que después vamos a puntualizar bien de quiénes se trata. Estamos hablando de la extracción de salmueras que están en el subsuelo, a veces en profundidades de 500, 600 metros. Lo que se extrae son salmueras. Las salmueras se procesan en piletas de evaporación, que pueden tener el tamaño de una pileta olímpica de natación. Se deja al sol y eso se llama proceso evaporítico. Y el proceso lleva a que se obtenga al cabo de 5 o 6 meses, por la acción, digamos, de los rayos solares, por la sequedad del ambiente, carbonato de litio. Ujú. El carbonato de litio no deja de ser una sal inorgánica. Ese carbonato de litio es lo que se lleva hacia los puertos de la zona rosarina, por el Paraná, podríamos decir, y es lo que se están llevando las empresas principalmente chinas, que se han radicado tanto en Jujuy, en Salta, en Catamarca, y están haciendo este proceso para lograr que de las salmueras que se extraen del subsuelo, con un procedimiento que utiliza millones de litros de agua dulce, Ajá. se puedan tener el carbonato de litio, que es el que se llevan para procesar en los países, particularmente en el caso de China, pero también compran carbonato de litio Corea, Estados Unidos, Alemania, muchos países. Este carbonato de litio es la base de un proceso de industrialización que con un sistema que vendría a ser industrial, se va a lograr en un proceso complejo lo que se denomina con sencillez el litio metálico. Ajá. Síntesis, no se extrae litio metálico de los yacimientos de salares que tenemos en el norte argentino. Se extrae salmuera, la salmuera se procesa y tenemos carbonato de litio, una sal inorgánica que se exporta así en bruto y como materia prima hacia los países donde sí se industrializa para llegar a los niveles no solamente de baterías para la movilidad eléctrica, sino también se aplica en medicamentos, se aplica en energía nuclear, se aplica en toda la tecnología de la informática, los televisores, los celulares, etcétera, etcétera. Y Ujú. por supuesto llega a aplicarse con valores que después vamos a referir en instrumentos espaciales. Es Ajá. decir, nosotros lo que tenemos es un escenario en donde
las empresas mayoritariamente chinas que se han establecido en la región tienen en una carrera, se puede decir, desenfrenada a escala mundial, de tratar que se puedan hacer de la mayor cantidad posible de yacimientos de salares que tienen el carbonato de litio para poder estar en condiciones de ser primeros en la carrera de la movilidad eléctrica automotriz. Eso es lo que está sucediendo en el caso de China, que pasó a ser el principal inversor en el mundo y en la Argentina, particularmente en nuestras provincias, sí, Jujuy, Salta y Catamarca, lo que han invertido aproximadamente, ya llevan invertido aproximadamente 2.900, 3.000 millones de dólares en un proceso que tiene ya más de 10 años. Esto es lo que está sucediendo. Y nosotros lo que vemos es pasar aquí por la provincia los camiones que llevan bolsones de carbonato de litio a los puertos de exportación, y algún día van a empezar a vendernos las baterías que necesitará supuestamente la industria automotriz de la Argentina, si es que se llega a convertir lo que hoy tenemos de movilidad con combustión de fósiles, el petróleo o gas, y se convertirán en compradores de las baterías que van a abastecer los países, tanto China como Corea, como Estados Unidos, Alemania, Japón y otros que están en la carrera. Claro. Esto es lo que está sucediendo. Y lo que nosotros tenemos como problema es que la inversión que se está haciendo de valores y montos multimillonarios, están haciendo esto porque ustedes conocen que en el mundo, con el tema de la conversión de la movilidad con lo no contaminante, que esto sería, sí, ¿no?, lo que permite el litio puesto en baterías, que van a hacer posible que en un plazo de no mucho tiempo, se espera de que la producción de automóviles eléctricos llegue en un plazo de aproximadamente, no más, ¿no? Les voy a dar la cifra. Sí. Para este año se calcula que van a haber 20 millones de automóviles eléctricos. Ajá. En el 2025 van a haber 66 millones de automóviles eléctricos, y en el 2030 el mínimo van a ser 137 millones de automóviles eléctricos. Nosotros seguiremos siendo, si no hay política para industrializar el litio, cosa que hasta ahora es muy relativo lo que se está haciendo, quiero explicar si tenemos tiempo qué se está haciendo, vamos a tener en esta carrera mundial, que no es otra cosa que la puja interimperialista entre países que quieren asegurarse el abastecimiento del carbonato de litio para sus fábricas de batería, estamos viendo cómo pasan por las rutas del norte argentino los bolsones de carbonato de litio que van a ir a procesarse afuera. Y en un escenario, para decirlo muy rápidamente, en donde vamos a ver cómo se repite la historia en relación a lo que pasaba cuando nosotros vendíamos cuero a los ingleses, ¿no? Y después nos vendían ellos carteras, cinturones o zapatos. Es el mismo esquema. Y entonces, si no rompemos este círculo perverso de ser abastecedores de materia prima, de algo que es estratégico y es finito, es decir, nosotros tenemos posibilidad de tener estos yacimientos de salmuera según el grado de intensidad que tenga la explotación, para no más de 30 o 40 años. Y dentro de 40 años, según dicen los que conocen este tema de la combustión, habrá otro tipo de elemento o de materia prima o de componente de la movilidad eléctrica, que puede ser, por ejemplo, el hidrógeno. Pero no vamos a tener la posibilidad que nosotros, como Argentina, de que la industrialización del carbonato de litio avance en un grado tal que nos permita en el futuro, que pueden ser 2, 5, 7 años, abastecer de baterías para la movilidad eléctrica toda la producción automotriz de la Argentina. Si hoy tenemos la posibilidad de producir aproximadamente 1 millón de automóviles, incluido en estos automóviles y camiones y maquinaria agrícola, vamos a ir viendo cómo se compran las baterías para este objetivo, y nosotros seguiremos siendo un país de
producción primaria, porque no deja de ser eso. Lo conceptual es importante. No estamos exportando litio, estamos exportando carbonato de litio que contiene en su composición aproximadamente de lo que se llevan en volumen, el 2% del carbonato de litio tiene lo que se logra como litio metálico, que es lo que se aplica en las baterías, en los celulares, en los televisores, en la farmacéutica, en todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene en la Argentina también aplicación en energía nuclear. Es decir, tenemos un problema serio. Ahora, Benito, yo estaba haciendo la comparativa, no sé, hay cifras de todo tipo, uno no sabe en cuál creer. Un ejemplo, Bolivia tiene nacionalizado el litio y como ahora hay una empresa francesa que va a producir baterías en territorio boliviano, pero la condición es que la empresa sea mixta, es decir, del Estado boliviano asociado con esta empresa. O sea que ahí es donde se le está intentando poner valor agregado a este producto, de alguna manera logrando una rentabilidad mayor para el Estado boliviano. Esto, como usted claramente lo explicó, acá no existe. Así es. Pero quiero hacer una aclaración. El proceso en el que venía Evo Morales hasta el año 2019 era, como tú dices, llegar al máximo nivel de industrialización. Es decir, pasar del carbonato de litio que estaban en condiciones de producir a una planta piloto que está en Potosí, en La Palca, y hasta tenían la posibilidad de ensamblar ya baterías de litio. Yo me regaló en su momento el que era viceministro de Energía, el compañero Alberto Echazú, me regaló un prototipo de las baterías que iban a aplicar en el caso de la telefonía móvil, ¿no? Estaban en ese nivel. Vino el golpe de Estado que tuvo olor a litio, ¿no? Y también las elecciones un año después tuvieron olor a litio, porque el gobierno de Evo Morales tenía la ley minera del año 2005 aproximadamente, que dice que nada que tenga que ver con los recursos naturales, en este caso incluido el litio, pero era petróleo, gas, nada se podía hacer si el Estado boliviano no tenía el 51% de cualquier tipo de proyecto. En eso estaba Evo, hasta que vino el golpe de Estado. ¿Por qué vino el golpe de Estado? Porque el gobierno se había asociado con una empresa alemana, ASI System, para ir a un proceso de industrialización acelerado. Esto se interrumpe con el golpe de Estado. Ahora se vuelve, con la diferencia importantísima de que ahora parece ser de que una de las razones por las que hubo elecciones es que se acordó, particularmente en relación a Estados Unidos de Norteamérica, que tenían que haber concesiones de los salarios, de porciones del salario de Uyuni para 6, 7 empresas concesionarias que van a pretender hacer ellas en Bolivia carbonato de litio. ¿Se entiende? Sí. Hay una diferencia de calidad entre lo que había llegado a hacer y se proponía Evo y lo que actualmente está haciendo el gobierno de Lucho Arce. Bueno. No sabemos cómo va a seguir. ¿Por qué? Porque dentro de los norteamericanos que están interesados en tener concesiones de salarios en Uyuni está Elon Musk, es decir, el de Tesla, que es uno de los principales productores de batería en China. Es decir, hay un cambio que ustedes seguirán como periodistas, investigadores, seguirán atentamente cómo es el proceso actual en litio en Bolivia. Volviendo a lo nuestro, nosotros tenemos el gran problema de que los yacimientos, salmuera, ¿no? El subsuelo, donde hay estos componentes de salmuera que tienen carbonato de litio, está en manos de las provincias, porque la reforma constitucional del año el manejo del suelo de las provincias, 94 le dio a las provincias la propiedad del subsuelo, con lo cual entiendo yo, esto lo he dicho en reiteradas ocasiones, esa constitución pretendidamente federal, en realidad lo que hizo fue feudalizar el país. Y entonces ahora, para este capital imperialista internacional, empezando por los chinos, siguiendo por coreanos, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea, lo que van a hacer es negociar con los gobernadores
que se han atrincherado para defender sus yacimientos como si fuese realmente propiedad, sí, ¿no?, de los gobiernos transitorios, y no existe una política definida para lograr a nivel nacional una industrialización en una escala importante. Pero sí existe un plan piloto, que es lo que quiero que la audiencia de vuestra radio conozca. Hace poco tiempo se ha inaugurado una planta piloto en Ensenada, La Plata, en donde YPF Litio, que tiene una rama de producción en este sentido, se propone en esta planta piloto, porque tenemos condiciones científicas y técnicas para lograrlo, una producción anual de 1.000 baterías para almacenamiento de energía, que yo entiendo va a ser para dar a lugares remotos donde no hay energía disponible, y, escuche bien, 50 baterías prototipos para colectivos eléctricos. Este es el nivel en el que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿de dónde se va a abastecer YPF Litio para tener el carbonato y al partir de ahí tener posibilidad de llegar a la industrialización a nivel de batería? No sabemos. ¿Por qué? Porque la propiedad de esto está en manos de las provincias. ¿Se entiende bien el tema? Sí, perfecto. Entonces, nosotros lo que tenemos que definir es algo más general que esto, que es lo que entiendo yo es importante que la audiencia conozca. Hay en el Congreso de la Nación, a nivel de diputados, un proyecto de creación de yacimientos litíferos fiscales, ¿ya?, que no sé si tiene estado parlamentario, si tiene andamiento para que sea tratado este año, no sé, pero la única manera de lograr que esto no siga sucediendo, que no haya o no siga habiendo saqueo del litio, pero al mismo tiempo saqueo del agua dulce, que implica la explotación de los salares, para darles una idea, para hacer 1 tonelada de carbonato de litio se necesitan 2 millones de litros de agua dulce, que es agua del subsuelo, agua de los arroyos, que de las comunidades donde tienen algunos sembradíos, donde tienen ganado, y esto es un saqueo que empieza por sacar la salmuera y sigue también con el uso del agua. Sobre eso, una pregunta. Ahí por ahí empalmamos con esto de el daño ambiental. Exactamente. ¿Cuál es la envergadura del daño ambiental que produce este tipo de...? Enorme, porque no solamente que usan esta cantidad tan gigantesca de agua dulce, 2 millones de litros para lograr 1 tonelada de carbonato de litio. Están sacando el agua y las comunidades van viendo cómo se desertifica en la superficie, ¿no?, lo que serían los arroyos, los afluentes del agua subterránea, y además se contamina, porque para ese decantamiento de las piletas de evaporación se utilizan químicos, y esos químicos después se filtran a la tierra, y no han hecho caso a una gran innovación técnica a cargo de los universitarios, de los científicos argentinos, entre ellos principalmente el doctor Ernesto Calvo, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que ha patentado un método para no usar químicos en el proceso del uso del agua, es decir, para que no se contamine el agua que vuelve a la tierra. Bueno, no le han dado, para decirlo mal y pronto, pelota al descubrimiento y al patentamiento de Ernesto Calvo para el proceso de lograr la evaporación del carbonato de litio. Y entonces vamos a la parte del proyecto. Este proyecto, que está en diputados, espero que tenga tratamiento algún día, propone crear yacimientos litíferos fiscales en el espíritu de volver al proyecto de Mosconi que hizo en el año 45 como parte del sector industrialista del ejército argentino, en un proyecto que después desarrolló Perón, allá por el año 1945, cuando se descubrió aquí en Jujuy que había mineral de hierro en las serranías del Zapla, se logró
de que se instrumente la instalación de fabricaciones militares aquí en Jujuy, y a partir de ahí, usando el mineral de hierro, logramos tener Altos Hornos Zapla, se logró hacer arrabio y a partir de ahí tener acero por primera vez en la Argentina. Bueno, esto que tendría que ser el modelo para ir al encuentro del tema litio, no existe hoy en la Argentina. Existe este prototipo, este plan piloto en pequeña escala, pero el problema es decir, ¿cómo hacemos para tener nosotros la totalidad del carbonato de litio que se puede producir en la Argentina? Hay una manera, lo voy a explicar. Dígame. En esta ley de creación de yacimientos litíferos fiscales, hay un artículo que dice que el Estado argentino se reserva el derecho exclusivo de comprarle a las empresas que están produciendo al interior de la Argentina la totalidad del carbonato de litio que produzcan, para evitar que se exporte como materia prima. Y nosotros, recién con una ley de esta naturaleza, que sí es facultad de la nación argentina, decidir qué se exporta y qué no, estaríamos en condiciones de un gran proyecto de yacimientos litíferos fiscales para ir al encuentro de toda la cadena de valor del litio, que es una cadena de valor que decías al presentar el tema, escuché, que es inmensa, que es lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Les voy a dar una referencia. El carbonato de litio hoy se está cotizando a $70.000 la tonelada. Hasta antes de la pandemia se cotizaba a $14.000. Hasta enero de este año se cotizaba $17.000 la tonelada. Con la pandemia y con la carrera desenfrenada, digamos, y brutal que hacen los países que están produciendo automóviles eléctricos, se llegó a pagar en China, se llegó a pagar $84.000 la tonelada. Ahora está en promedio en $70.000 la tonelada. Quiere decir que, haciendo un cálculo que hacemos aquí en Jujuy, que el kilo de carbonato de litio está en $70 promedio. Si se pone ese kilo de carbonato de litio en baterías, se multiplica su valor por a $840, es decir, se multiplica por 12. De $70 el kilo pasa a valer $840 el kilo. Si se pone en medicamentos y en la informática, eso se multiplica por 90. Es decir, que el kilo pasa a tener un valor de $6.300. Y si eso se lleva a la energía nuclear, a los isótopos que necesita la energía nuclear, vale 1000 veces más, o sea, $70.000 la tonelada. De esto estamos discutiendo, de esto estamos hablando aquí en Jujuy, porque si seguimos así, vamos a ver pasar el fenómeno de lo que significa la movilidad eléctrica con baterías de litio, y quienes van a ser los que nos vendan baterías al estilo, repito, de los ingleses que nos vendían carteras cuando le vendíamos cuero, vamos a ver pasar este tema y va a seguir el saqueo del agua, de todos los salares, y vamos a tener un escenario a 40 años que nos vamos a quedar sin posibilidades de reservas en este sentido. Bueno, y esto es lo que hay que difundir, porque aquí se conoce poco, hacen muy bien ustedes en tomar el tema, se habla muy en general, se desconoce la esencia del problema, y bueno, en la medida en que nosotros estamos en una campaña a nivel provincial y también se puede decir a nivel nacional, para que se tome conciencia de lo que significa ver pasar este tema del carbonato de litio, mal llamado litio a seca, y nosotros espectadores de un escenario que manejan las multinacionales imperialistas, particularmente en este caso China, que tiene de los 8 proyectos que hay con capital chino, 6 de esos están en el litio, ¿no? Y la empresa más grande que hay es, en este caso, Ganfeng, que está tanto en Jujuy como en Salta, y que están haciendo inversiones multimillonarias porque quieren asegurarse desde China el monopolio en lo posible, o por lo menos tener hegemonía total en la provisión del carbonato de litio para sus fábricas de batería. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar, que hacen muy bien ustedes en difundir. Y espero de que podamos volver sobre el tema cuando seguramente. Veamos cómo sigue la cuestión. Benito Carlos Aramayo, le agradecemos mucho. La verdad, esto es muy interesante. No lo interrumpimos justamente porque estábamos
muy atentos a lo que decía. Le agradecemos mucho y seguramente vamos a tener un próximo encuentro, si usted lo permite, para poder seguir ahondando el tema. Cómo no, el agradecido siempre soy yo. Un abrazo y saludos grande para todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Radioactiva 96.9. Estás escuchando De Raíz Radio.